Uruguay es un país un poco distinto al resto de América Latina en la conformación de lo religioso debido a un modelo de organización de lo público y la religión conocido como laicidad, que es muy similar al caso francés. De hecho, el Estado moderno del principio del siglo XX uruguayo quería emular el Estado francés. Entonces generó un modelo social donde lo religioso está más bien en la esfera privada y hubo una separación clara y tajante del Estado en 1919. De ahí en adelante la conformación de lo religioso en Uruguay es muy distinta del resto de América Latina. Ninguna institución religiosa recibe subvención económica, no hay reconocimientos de sus funciones públicas. Los feriados en Uruguay no tienen nombre religioso. El 25 de diciembre en Uruguay es el Día de las Familias de 1919. La Semana Santa, ustedes sabrán que es la Semana de Turismo. Y el Día de Reyes es el Día de los Niños. O sea, hubo una especie de necesidad de desplazar lo religioso como a la esfera de lo privado y sacarle significación y existencia en el país. Hay muchas poblaciones que cambiaron su nombre, perdieron nombre de santos para ser nombres laicos. Hubo un gran esfuerzo disciplinador y homogeneizador de un país que tenía mucha migración diversa y que estaba obsesionado por hiperintegrar a esos diferentes que estaban en ese país. Lo hizo con el modelo básicamente francés. Entonces tenemos una caracterización de lo religioso bastante distinta al resto de América Latina. En este encuentro hemos visto cifras de América Latina. Uruguay es el país de menor cantidad de católicos de la región, son 41% son los católicos en Uruguay y cualquier otro país está en órdenes mucho más altos. Entonces eso nos diferencia bastante de la región. ¿Qué podemos decir de la región? Que es un mundo de transformación, que lo religioso en América Latina está en plena transformación, que hay multiplicidad de pertenencias, multiplicidad de identidades, que no hay identidades religiosas únicas, unos por un lado, otros por otro, sino que las personas van cada vez más construyendo su itinerario de creencias, resignificando su vida en función de lo que cada momento va procesando, cada vez con mayor libertad de las instituciones religiosas, aunque muchos se definan dentro de las instituciones, mayor libertad en cuanto a sus cuerpos de creencias, las cosas que creen, las que no creen. Uno encuentra católicos que creen en la reencarnación o variadas formas de creencia que supuestamente no deberían ser así desde el punto de vista de las instituciones. Pero la vida de las personas es más dinámica y las propias personas van permanentemente reintegrando y resignificando sus creencias. Entonces en cada país encontraremos énfasis diferentes, en algunos encontraremos una fuerte presencia en lo político, de los evangélicos por ejemplo, en otros no, en otros hay religiosidades locales importantes, encontramos una fuerte variedad en América Latina. El segundo grupo de creyentes son los cristianos no católicos, que andan en el orden del 13%. Y después un caso bien importante que es, tenemos un 10% de ateos, que es altísimo en América Latina, un 3% de agnósticos, y un 24% de personas que creen en Dios pero no lo hacen en ninguna institución. Eso sí es una novedad en el número, en el porcentaje. No es una novedad como tendencia en Occidente el aumento de aquellas personas que creen en Dios sin hacerlo a través de una institución religiosa. Eso es una cosa que va a su ritmo en cada lugar creciendo, pero en Uruguay ha llegado a niveles significativamente altos. En Uruguay hay una fuerte separación de lo político partidario y de lo religioso. De hecho, no hay partidos confesionales, la propia democracia cristiana de otras épocas tampoco tiene fuerza importante en el país, y los candidatos que vienen del mundo evangélico, que han llegado al Parlamento, no vienen por ser candidatos religiosos, sino vienen porque les juntan votos a candidatos seculares. Entonces son sectores de población que pueden atraer votos a un candidato, entonces uno va a encontrar 3 listas, una en el Frente Amplio y 2 en el Partido Nacional, que se conformaron de esa forma. No tienen gran nivel de representación, pero han llegado algunos al Parlamento y tienen una primera fidelidad que es la política y una segunda en todo caso que es la religiosa, ¿no? A diferencia de Centroamérica o algunos casos de los colegas contaban de Brasil, uno ve que en Uruguay lo religioso no está en el primer lugar del escenario público, sino que es lo político lo que genera la legitimidad. Y en la medida que uno ve que aparece una expresión religiosa que tiene intenciones político-partidarias, el resto de la sociedad se pone un poco nerviosa y genera una especie de atento a que eso no se vuelva a un estado confesional de alguna forma. Una de las cosas que los sociólogos hemos aprendido es a adivinar el futuro, porque nos ha ido muy mal haciendo eso. Entonces lo que decimos es qué está pasando hoy, lo que intentamos ver qué está pasando hoy y tampoco a veces tenemos la palabra adecuada. Entonces lo que vemos es esa recomposición que en algunos lugares, si vamos al caso de los radicalismos imbricados en lo religioso, quizá en muchos casos sea lo político que necesita, o lo identitario, las identidades subyugadas por una cultura mayoritaria, que necesitan una reacción frente a la hegemonía del momento, que de alguna forma siente que los niega, que no los reconoce. Entonces
Entonces, en unos casos eso aparece como una fuerza clara. En estos atentados de Francia, a la distancia, uno lo que ha visto es una cantidad de campañas que son no en mi nombre de musulmanes, por ejemplo, para distanciar claramente que una cosa es un radical que se dice musulmán y otra cosa es ser musulmán. Entonces creo que eso es un avance que desde 2001, lamentablemente, de las Torres Gemelas en adelante, empezamos a aprender a distinguir que el rótulo de la creencia no es el que determina la posición política o la relación en la violencia. Puede suceder y evidentemente sucede, pero no, hay que empezar a distinguir, eso también es parte del análisis que nos toca a nosotros, por dónde van esas distintas corrientes, esos énfasis, y sobre todo intentar distinguir, siempre crear categorías de análisis, no hacer análisis globales así al barrer, sino intentar analizar sistemáticamente, intentar comprender tensiones, tendencias, identidades, juegos culturales, juegos de poder, cómo eso se va expresando en lo religioso. Así que el futuro, quién sabe cómo es. Lo que es cierto es que el pasado viene mostrando desde el siglo XX que América Latina es una sociedad, o son muchas sociedades, cada vez más plurales y cada vez más diversas en lo religioso y cada vez con mayor soltura de las instituciones religiosas en el comportamiento cotidiano de las personas. Hasta el año 94 habían investigadores sueltos en los países, o se encontraban entre ellos, como caso de Argentina o seguramente otros más. En aquel año empezamos a ver que habíamos gente produciendo en cada lugar y que no había diálogo y que teníamos realidades vecinas, similares, etc. Y ahí creamos la asociación esta que tenía como objeto dar un espacio de diálogo para la creación de conocimiento, para dialogar con lo que el otro estaba creando y para ver si podíamos entender los fenómenos que nos juntaban, ¿no? Entonces se volvieron progresivamente un acontecimiento importante. Las jornadas nacieron para el Mercosur, hoy son de toda América Latina y en esta está participando gente de Estados Unidos y de Europa también. O sea que han logrado ser un espacio donde los académicos de la región podemos dialogar, intercambiar, ver qué está pasando con este fenómeno acá, ver qué está pasando con este fenómeno allá, cómo se interpreta un fenómeno. En este momento está habiendo una mesa redonda sobre el Papa, un primer Papa latinoamericano, con gente de varios países que intentan comprender cómo juega en su país, cuál es la imagen, cómo se desempeña, qué efectos están desarrollándose a partir de eso, ¿no? Entonces las jornadas para mí son un elemento clave del desarrollo académico latinoamericano en la gente que está especializada en estudios de religión.